Hola y bienvenido a Init, tu amigo en la era digital. Mi nombre es Armando Zuna, soy ingeniero en tecnologías de la información y en este video en colaboración con Init te voy a hablar acerca de las bases de datos con SQL a manera de introducción. Así que bueno, el temario va a ser el siguiente. Vamos a hablar acerca de qué son las bases de datos, fases del desarrollo de bases de datos. Vamos a hablar también acerca del modelo entidad-relación, ya especificándonos en un tipo de base de datos que son las bases de datos relacionales. Más adelante vas a comprender un poco más. Vamos a ver conceptos generales de bases de datos. Vamos a hablar del lenguaje SQL para trabajar con algunas sentencias básicas y al terminar este video vamos a estar manipulando datos de una base de datos. Al final también te voy a recomendar algunas guías que pueden ser pasos a seguir para que tú sigas aprendiendo más acerca de las bases de datos. Así que si estás listo, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar a hablar acerca de qué son las bases de datos y hablando los temas básicos. Podemos decir que las bases de datos son un conjunto de datos ordenados de forma tal que esta información pueda ser manipulada y accedida para obtener información a partir de estos datos. Las bases de datos tienen como reglas fundamentales que tengan que ir orientadas a un tema en específico. Por ejemplo, yo no puedo tener una base de datos que de repente guarde información sobre planetas, luego guarde información sobre personas y luego guarde información sobre piedras. En este caso, las bases de datos van enfocadas a un tema y los datos que almacenan son muy específicos y minuciosos. Como por ejemplo, podemos hablar en las guías telefónicas. Las guías telefónicas se puede decir que son una base de datos porque guardan un conjunto de datos específico y encima es ordenado. Algunas ventajas que tienen las bases de datos, a diferencia de los medios tradicionales, es que por ejemplo, si hablamos de la guía telefónica impresa, que es un método tradicional de guardar información de contactos, por ejemplo, si tú llegaras a buscar algún contacto en específico dentro de esta guía telefónica, y encima la guía telefónica es muy completa, por lo que vienen muchas hojas, te vas a tardar mucho tiempo en encontrar al contacto en específico que quieres, aunque este sea ordenado. Ahora, otra desventaja es, imagínate que alguno de sus contactos cambia de teléfono o cambia de dirección. Sería muy difícil para ti cambiar los datos en esta guía porque tendrías que borrar, y imagínate que otro contacto igual tuviera que borrar la información. En este caso, si ya no tuviera la misma información que antes, se tendría que cambiar. Y esto puede ser algo que se ve muy feo si estamos borrando y volviendo a reingresar la información en un método escrito. Así que aquí es donde vienen las bases de datos que nos permiten preservar los datos contra el tiempo y deterioro y encima poderlos manipular sin que estemos tardando tanto tiempo en modificarlos y en obtenerlos en el dado caso que lo estemos buscando. Las bases de datos se gestionan por medio de programas específicos. Estos programas específicos son llamados los sistemas gestores de bases de datos. En inglés lo podemos encontrar como Database Management Systems. Y estos programas únicamente se enfocan en poder crear bases de datos, poder establecer conexiones entre sistemas informáticos y la base de datos, y además poder manipular la información que se va a gestionar dentro de cada base de datos que nosotros tengamos. Existen muchos ejemplos en la vida real de lo que podemos considerar que son bases de datos, y en este caso podemos decir que las bases de datos pueden ser guías telefónicas, como habíamos mencionado anteriormente, bibliotecas, historiales de cualquier tipo. También podemos hablar ya en entornos digitales sobre plataformas de videos en línea. También se pueden considerar bases de datos puesto que almacenan mucha información, en este caso videos, así como metadatos que contengan estos videos. Existen muchos ejemplos de estas bases de datos, pero lo que nosotros nos vamos a enfocar es al modelo en que nosotros almacenamos información en tablas. Cada tabla va a tener columnas y filas. Ahora, para que nos quede un poco más claro, vamos a volver a retomar el tema de gestores de bases de datos. Las bases de datos se pueden definir como el software que trabaja con las bases de datos. Permiten crear, modificar las bases de datos, así como sus elementos. Nos permite también administrar los accesos a varios usuarios que requieren acceder a una base de datos. Es decir,
Un sistema gestor de base de datos puede contener bases de datos de distintos tipos. Por ejemplo, puede tener una base de datos enfocada a una escuela que almacena materias, alumnos y profesores, entre muchos otros datos que engloban una escuela. Asimismo, también este gestor de base de datos puede tener otra base de datos enfocada a lo mejor a la administración de productos de una tienda, en este caso sus productos, sus fechas de caducidad, sus folios, entre muchos otros. Algunos gestores de bases de datos populares que existen en el mercado son los que nos ofrece Oracle. También existen los de Microsoft, que es el SQL Server. Por otra parte tenemos gestores de bases de datos que son gratuitos como MySQL, SQLite y entre muchos otros como MongoDB. Hay que destacar también que cada gestor de base de datos puede tener su variación a la hora de usar el lenguaje SQL. Más adelante hablaremos del lenguaje SQL, pero por ahora solo quiero que conozcas estos gestores de base de datos que son los más populares en el mercado. Pasemos ahora a hablar acerca de los tipos de bases de datos. Existen varios tipos de bases de datos y cada uno se diferencia por las propias reglas y la manera en cómo manejan la información. Existen las bases de datos estáticas, las bases de datos jerárquicas, las bases de datos orientadas a objetos, asemejando mucho a la programación orientada a objetos. También existen las bases de datos relacionales, entre muchas otras. Para este video y para este curso introductorio nosotros vamos a estar trabajando con las bases de datos relacionales. Hablemos bien ahora sobre cómo hacer una base de datos, hablando específicamente de las fases por las que pasa una base de datos. Las podemos resumir en 4 fases. La primera, planeación y análisis. En esta primera fase, nosotros vamos a definir para qué queremos la base de datos, qué problemática vamos a resolver, y a partir de esto, qué información vamos a nosotros a guardar. Es por eso que es una fase importante, puesto que queremos almacenar información que sea importante para nosotros. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre personas, en este caso alumnos, a lo mejor podemos hablar acerca de sus calificaciones, su edad, estatura, entre otros datos, pero a lo mejor no nos interesan algunos datos como su hobby, el color favorito, qué comió en una fecha específica, qué le gusta comer en su cumpleaños, entre muchas otras cosas. Lo que nos interesa son datos que nos ayuden a nosotros a resolver la problemática, y para eso es esta fase de planeación y análisis. Algo adicional que hay que mencionar en esta fase es que se generan diagramas gráficos para poder visualizar la información. Cuando se trabajan en equipos grandes de desarrollo y cuando estás trabajando en un equipo para desarrollar una base de datos, se suelen utilizar diagramas para expresar el modelado de las bases de datos, que es un tema muy complejo que vamos a abordar solo un poco. Una vez que ya se tenga la planeación y análisis, pasamos a la fase del desarrollo. La fase del desarrollo no es más que la parte en donde los programadores de base de datos empiezan a codificar las bases de datos en el gestor de base de datos, de manera que ya se van a tener las tablas y las relaciones entre estas tablas. Posteriormente se realizan las pruebas y correcciones. En este caso se va a pasar a poner a prueba la base de datos ya creada. Y una vez que ya se haya comprobado que el funcionamiento de la base de datos creada es correcto, se pone en marcha para que pueda ser utilizada por el software. Como habíamos mencionado anteriormente, existen muchos tipos de bases de datos, pero en este caso nosotros vamos a hablar acerca de las bases de datos relacionales, y un concepto que tenemos que tener muy importante es el de modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación nos permite construir bases de datos relacionales, así como representar de manera simple los componentes que participan en un proceso de negocio. Entiéndase por proceso de negocio la problemática que vamos a resolver. Los usos es que nos permite generar diagramas que ayudan a generar la estructura de los datos que se tratan de un problema, y la importancia es mucha, ya que la mayoría de las bases de datos que son creadas usan este modelo adaptando como lenguaje el estándar SQL. En el modelo entidad-relación tenemos lo primero que se habla, que es el concepto de las entidades. Las entidades son, en este caso, las tablas, y estas entidades tienen atributos. Cada atributo dentro de una tabla, como podemos ver gráficamente aquí, se puede considerar que son las columnas
debido a que una tabla tiene columnas, como se puede ver aquí, y filas que van de izquierda a derecha, y las columnas podemos decir que van de arriba hacia abajo. Así que bueno, cada columna representa un atributo de alguna entidad, como por ejemplo, en este caso podemos decir que la entidad puede ser persona, y como atributos puede tener nombre, edad y altura, que son atributos que puede tener una persona. De igual manera, cuando se habla de registros o de filas, en este caso podemos hablar ya de una instancia creada a través de una entidad. En este caso tenemos nuestra instancia, que es José, que tiene 18 años y una altura de 180 centímetros. Si nosotros tuviéramos más registros aquí, podemos decir que tenemos más instancias de la entidad persona. Hablemos un poco más acerca de las entidades. Cuando nos referimos a las entidades, nos referimos a lo que se va a hablar. En este caso, las entidades pueden representar cosas u objetos de la vida real, sean cosas reales, como la información de un coche, o abstractas, como el puesto de un empleado. Estas siempre son diferentes unas de otras. Por otra parte, también tenemos como elementos del modelo entidad-relación los atributos. Los atributos son características de lo que se habla, en este caso de las entidades. Son todos aquellos componentes o cualidades que conforman y definen a una entidad. Estos datos hacen que una instancia de una entidad sea diferente a otra instancia, lo que podemos decir que una persona sea diferente a otra. Finalmente, podemos hablar de relaciones, lo que une lo que se habla. En este caso, lo que une a una entidad con otra. Es el vínculo que permite definir una dependencia entre las entidades. Existen varios tipos de relaciones posibles, en este caso nosotros vamos a hablar de 3, y existe una otra que algunos autores no la consideran, pero vamos a pasar a hablar sobre estas relaciones. Hablemos ahora acerca de los tipos de relaciones. En este caso vamos a definir las relaciones por su cardinalidad, y tenemos 3 aquí. Que la primera hablamos de una relación de 1 a 1, que es una entidad junto con otra. Como ejemplo de la vida real podemos decir que una persona tiene una identificación oficial. En este caso sabemos que los gobiernos en muchos gobiernos de muchos países, si no es que en todos, cada persona debe tener su propia identificación oficial que lo define como ciudadano. Por otra parte tenemos las entidades 1 a muchos, que es una entidad junto con muchas otras. En este caso podemos hablar de un padre biológico, puede tener muchos hijos. En este caso, un padre biológico, sea padre o madre, puede tener muchos hijos, pero cada uno de estos hijos solo tiene un padre o madre. Continuemos ahora con la otro tipo de relación, que es muchos a muchos, en el cual hablamos de muchas entidades junto con muchas otras. Y en este ejemplo podemos definir 2 entidades que viene siendo la de alumno y maestro. En este caso, un maestro tiene muchos alumnos, así como muchos alumnos tienen diversos maestros. Sabemos que un grupo de alumnos no únicamente toma clases con algún profesor en la mayoría de las escuelas, sino que tienen diversos profesores con las que ven distintas materias para poder aprender. Algo que hay que destacar sobre estas relaciones es que estas relaciones pueden ser obligatorias o no. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, de que hay casos en los que vamos a retomar el ejemplo de la persona con la identificación, que por ejemplo, si hacemos una relación 1 a 1 con la persona y la identificación, podríamos estar diciendo que esta relación es obligatoria, pero ¿qué pasa cuando llega un extranjero a un país que no tiene una identificación oficial? Esa persona sigue siendo una persona, únicamente que no tiene una identificación oficial, pero no porque no tenga esta identificación oficial, deja de ser persona. Así como los maestros. Un maestro puede tener como profesión ser maestro, aunque por el momento no tenga ningún alumno asignado para que le pueda enseñar. Pero no por este caso deja de ser maestro. Y existen otros casos en los que las relaciones sí son obligatorias, como la de los padres. En este caso un padre no puede ser padre si no tiene hijos. Es por eso que nosotros decimos que estas relaciones pueden ser obligatorias o no obligatorias. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de uno de los elementos más importantes de las entidades, que son el identificador único o llave primaria.
La llave primaria es una propiedad que hace que un campo o columna sea único y no se pueda repetir. Esto hablando acerca de las instancias que generamos a partir de estas. Por ejemplo, aquí tenemos la entidad empleado con algunos registros. Nosotros podemos diferenciar a cada empleado especialmente por su nombre, pero en este caso nosotros podríamos también definirlos por un código generado asignado a cada empleado y que tenga como característica que no se repita, en este caso el identificador. Esto nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros queremos ingresar a esta tabla, por ejemplo, otro empleado que se llame Juan, y no vamos a confundir a los empleados Juan porque los podemos trabajar con un código que los distinga. Es decir, un Juan va a tener un cierto código a diferencia del otro que va a tener otro código que es distinto, y por medio de este código podemos diferenciar registros que sean similares mas no iguales. Por otra parte, podemos hablar también de las llaves foráneas, que es un elemento que se relaciona con las llaves primarias. Las llaves foráneas son una propiedad que hace referencia a la llave primaria de otra tabla. Por ejemplo, vamos ahora a tomar una nueva entidad que es departamento y vamos a modificar lo que viene siendo la entidad empleada a partir de esta. Anteriormente, en la otra tabla, teníamos aquí el nombre del departamento completo. Pero ¿qué pasa si ahora queremos guardar más información de este departamento? No tendría sentido que pusiéramos, por ejemplo, la capacidad del departamento en la tabla empleado, porque la capacidad del departamento no tiene nada que ver con información que sea del empleado. Es por eso que nosotros creamos otra tabla aquí, que va a ser la entidad departamento. Así igual nosotros, para referirnos a qué departamento vamos a usar sin repetir información, vamos a hacerlo mediante una tabla, y con una llave foránea vamos a hacer referencia a la información o registro de dicha entidad. Como aquí vemos, tenemos a los mismos trabajadores, y en la columna de departamentos tenemos un código que hace referencia a la llave primaria de esta otra tabla que es departamento. Como podemos ver, nos ahorra el estar escribiendo diferentes o varias veces la información, en este caso de la capacidad de los departamentos, y todo esto lo podemos relacionar aquí. Algo que quiero que quede claro es que este video de introducción no tiene como propósito que se te enseñe a diseñar modelos entidad-relación que provienen de la primera fase de análisis y planeación de una base de datos, porque todos estos conceptos de modelado de bases de datos son muy complejos y uno tiene que adquirir experiencia poco a poco para poderlos ir trabajando bien, o si no, también mediante cursos de capacitación se pueden aprender de manera correcta el cómo diseñar bases de datos que sean las óptimas. En este caso nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí un ejemplo sencillo de una base de datos explicada gráficamente. Tenemos que las entidades se representan por medio de rectángulos y los atributos por medios de óvalos o círculos. Las llaves primarias también se definen por que el nombre del atributo viene subrayado, y nosotros así podríamos representar lo que viene siendo una entidad, cómo se relaciona con la otra. Por ejemplo, aquí tenemos una relación que une una entidad con otra y nos indica que aquí es de uno a muchos. También nos viene aquí un verbo dentro de este rombo para explicar qué tipo de relación tienen y qué tiene que ver una con otra. En este caso el cliente realiza uno a muchos, entonces decimos un cliente realiza muchos pedidos, o sea que puede realizar muchos pedidos. De igual manera explica también la relación que tiene el pedido con el artículo, pero voy a explicar ahora por qué no me gusta este tipo de notación. Imagínense ahora que el cliente tenga más atributos como no sé, el nombre, cuántas compras ha hecho, o los artículos también, que venga aparte del número de serie, la fecha de caducidad, la cantidad o el peso, entre muchas otras. Nosotros para cada atributo tendríamos que generar un círculo con el nombre del atributo, y esto, imaginando que fueran muchos datos para el cliente,
se vería el diagrama súper grande. Y esto solo para la entidad de cliente. Ahora imagínate que artículo también tenga muchos otros atributos, pues serían muchos otros círculos así. Entonces al final, si hacemos esto por cada entidad que tenga, hablando de un sistema grande, pues tendríamos un diagrama muy tosco y muy repleto de información, lo cual sería algo muy difícil de entender porque tendríamos mucha información en la gráfica. Para eso yo voy a usar otro tipo de notación, y es la notación que se usa en Oracle. Vamos a usar el ejemplo anterior sobre estas dos entidades, que era la de empleado y la de departamentos. Vamos a definirla de la siguiente forma. Nosotros podemos graficarla de esta manera, con un cuadro con las esquinas redondeadas, y cada atributo se va a poner en lista aquí. El nombre de la entidad tiene que venir centrado en la parte superior. Y bueno, para identificar las llaves primarias, nosotros vamos a poner aquí el símbolo de hashtag o de gato, como lo quieres llamar, al principio, antes de poner el identificador. De igual manera podemos especificar nosotros en este tipo de diagrama si el valor es obligatorio. Aquí podemos ver el símbolo multiplicador o el símbolo estrellita. En este caso indica que este atributo siempre va a ser obligatorio para cada registro. En este caso, que cada empleado debe tener su identificador obligatoriamente. Vamos a definir los demás atributos, y aquí ya tenemos los demás atributos especificados. De igual manera estamos diciendo que nombre es un dato que es obligatorio, pero también podríamos decir, podríamos especificar nosotros datos que no son necesarios de poner, que son datos opcionales, y esto lo representamos mediante un círculo con un espacio vacío en medio. Con esto ya decimos que estos dos atributos son opcionales de poner, y esto lo ponemos porque recordamos la analogía anterior que habíamos hecho, que un empleado no tiene por qué tener un departamento obligatoriamente, porque imagínense, un empleado puede estar contratado pero a lo mejor no tiene un departamento específico. Entonces, un empleado no deja de ser empleado porque tenga o no tenga un departamento. Entonces, en este caso lo dejamos opcional. Obviamente habrá casos o habrá empresas que no acepten esto, que tenga un empleado sin asignar a un departamento, pero bueno, para este caso así lo vamos a permitir nosotros. De igual manera, modelamos aquí nuestra tabla de departamentos, igual con su identificador, su nombre, la llave primaria especificada y uno que otro atributo, en este caso el de capacidad, como opcional. Ahora, ¿qué tipo de relación nosotros tendríamos aquí? Podríamos decir que podría ser una relación uno a uno, uno a muchos o de muchos a muchos. Hay que destacar otra característica importante entre estas tablas, y es de que las relaciones van tanto de un lado a otro como viceversa. Y esto lo vamos a platicar ahorita. Por ejemplo, imaginemos que la relación entre estas dos entidades es de uno a uno. Estamos diciendo que un empleado pertenece única y exclusivamente a un departamento, así como un departamento contiene única y exclusivamente a un empleado. Es por eso que si nosotros le ponemos una relación de uno a uno, lo estaríamos interpretando de esta manera. Ahora vamos a interpretarlo de uno a muchos. En este caso vamos a poner un empleado, muchos departamentos, y viceversa, un departamento, muchos empleados. Por ejemplo, vamos a hablar, en este caso, un empleado puede tener muchos departamentos o puede estar en muchos departamentos. No suena algo lógico esto, entonces este tipo de relación no es. Ahora vamos a decirlo en viceversa. Un departamento puede tener muchos empleados. Aquí ya cambia la cosa, aquí ya empieza a existir un poco más de coherencia, porque un departamento sí puede tener muchos empleados. Entonces este tipo de relación sí existe, pero lo que hay que tener en cuenta es que el uno va del lado de departamentos y el muchos va del lado de empleados. Entonces vamos a tener esta relación en mente y la vamos a también a graficar.
Ahora, solo por motivos para hablar del último tipo de relación, cómo sería este tipo de relación con estas dos entidades, estaremos diciendo que muchos empleados pertenecen a muchos departamentos, así como muchos departamentos contienen muchos empleados. Esto no tiene un poco de sentido, porque no es posible que muchos empleados estén trabajando en varios departamentos al mismo tiempo y que estos departamentos tengan varios empleados al mismo tiempo también. Con esto se está diciendo que un empleado puede estar en dos departamentos al mismo tiempo y esto no tiene sentido. Así que este tipo de relación, tachita. Ya si nosotros lo graficamos de la siguiente manera y recordando que era de uno a muchos, lo podemos hacer de la siguiente manera, en la que un departamento tiene muchos empleados y, a diferencia del otro diagrama, no lo representamos con números. Sí lo podemos hacer, pero para este caso les quiero mostrar únicamente que se puede hacer con una línea. En este caso vemos que solo hay una única línea en la primera parte de esta relación que definimos por esta línea, y en la parte de acá de empleados estamos hablando de muchos empleados porque tenemos en esta línea varias ramas que indican pluralidad. Y entonces así nosotros definimos cuando queremos hablar de muchas entidades. Así que bueno, aquí en esta relación estamos definiendo también que es obligatoria la relación. A diferencia de lo que estábamos hablando anteriormente, habíamos dicho que un empleado puede estar en un departamento y un departamento puede tener o no empleados. En este caso habíamos puesto que el departamento era opcional. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el empleado, su relación sea opcional? Aquí estamos definiendo que hay una relación, pero ¿cómo podemos ser más específicos? Porque aquí estamos definiendo que la relación es obligatoria. Ahora vamos a ser más específicos para definir que esta relación es opcional. Aquí, como podemos ver, transformamos la primera mitad de esta relación. En este caso, imaginemos que hay una línea invisible aquí que divide la relación, y en este caso estamos diciendo que la relación para el empleado es opcional con departamento. Entonces estamos diciendo que un empleado puede tener o no un departamento asignado, pero de este lado estamos diciendo que un departamento obligatoriamente tiene que tener uno o más empleados. De igual manera, podemos decir que estos departamentos pueden tener empleados opcionalmente, y esto lo hacemos transformando esta línea como la otra. Y aquí ya tenemos la opción relacional, pero de manera opcional para cada lado, tanto de empleados como departamentos, como de departamentos con empleados. Entonces ya nosotros aquí ya hemos corregido lo que es nuestro diagrama, y ya tenemos un diagrama con el cual nosotros podemos trabajar para poder programar lo que es una base de datos. Ahora, ya que hemos visto un ejemplo en diagrama, ya podemos generar por código esta misma base de datos que graficamos anteriormente. Ahora vamos a hablar acerca de qué es SQL. SQL significa Structured Query Language, que es lenguaje de consulta estructurada, que nos sirve para desarrollar bases de datos y poder gestionar la información a través de código, que es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Para eso vamos a usar un gestor de base de datos, y yo te voy a recomendar el siguiente. En este caso vamos a usar MySQL, y para facilitarnos mucho el procedimiento de instalar MySQL, nosotros vamos a usar este software que es SAMPP. SAMPP nos da muchas tecnologías. Dentro de ellas viene MySQL, pues lo vamos a usar para poder generar bases de datos y poder manipular la información a través de estos. Así que si estás interesado en seguir las siguientes sentencias y realizar el ejercicio práctico de introducción, pues lo descargas, y una vez que lo tengas descargado continúas viendo este video. Bien, una vez que hayas descargado e instalando SAMPP, lo que vamos a hacer ahora es abrir el panel de control, y si aquí no tienes ningún mensaje de error, vamos a proceder a darle clic aquí a Apache, porque vamos a encender el servicio web para poder visualizar nuestro SQL, y vamos a encender también el gestor de base de datos que es MySQL. Ahora,
Ya que nos sale estos dos módulos en verde, vamos a ir a nuestro navegador, cualquiera, y vamos a escribir en la dirección localhost. Después damos enter y debería de aparecernos esto. Si no te aparece esto y aquí debería de aparecerte un error. Si te sale un error, este error lo puedes copiar y lo puedes pegar en el buscador. En este caso a nosotros no nos pasó ningún error. Y ahora lo que vamos a hacer cuando lleguemos a esta página, vamos a dar clic aquí en PHP MyAdmin. Esperamos a que cargue. Esto nos va a llevar ya al entorno visual para poder crear y modificar bases de datos. En este caso vamos a darle clic aquí. Y primeramente te voy a enseñar la primera instrucción para crear bases de datos. Es muy sencilla. Vamos a usar las palabras reservadas create y database. Es muy simple. En este caso estamos indicando que queremos crear una base de datos. Para eso también requerimos de un nombre. En este ejemplo voy a poner ejemplo. La base de datos se va a llamar ejemplo. Yo una vez que tenga esta sentencia, lo que voy a hacer es darle clic aquí a continuar y se crea mi base de datos de ejemplo. Ahora voy a darle clic aquí para ingresar a la base de datos y ya una vez que le haya dado clic voy a volver aquí a la parte de SQL y ya nos encontramos adentro de esta base de datos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a crear tablas y si creamos tablas, pues en este caso si las llegamos a crear en otra base de datos, pues se va a crear en esta otra base de datos. Por eso damos clic en esta base de datos en específico para indicarle que aquí se van a hacer todas las operaciones que hagamos por código. Ahora, muy bien. Imaginemos nosotros que este video acaba aquí. ¿Y cómo vas tú a conseguir, en este caso, saber cómo generar tus tablas dentro de una base de datos? Yo te voy a recomendar una página que es gratuita, sobre la cual tú puedes aprender acerca de SQL en general, que es esta. La página W3 Schools, en este caso, nos permite aprender acerca de SQL así como otras tecnologías. Yo te las recomiendo como un medio para poder guiarte ante cualquier duda. Y te voy a enseñar a usarla. Por ejemplo, aquí vienen. Yo aquí ya estoy en la página de SQL enfocada. Por ejemplo, tú puedes entrar a w3schools.com y después aquí en esta barra superior tú eliges SQL para aprender SQL. Te salen aquí todas las opciones de todos los componentes que tienes. Como ves, son muchos. Y te explica lo general, el uso general que tiene cada palabra reservada y qué funciones tiene SQL en general. Así que bueno, por ejemplo, nosotros podríamos usar esta sentencia para crear tablas como ejemplo. Aquí nos viene la sintaxis, nos explica que se usan la palabra reservada create, y en este caso no vamos a poner database, vamos a poner table, el nombre de la tabla, y aquí te dice que cada columna, es decir, cada atributo. De igual manera nosotros podemos aquí definirla de esta forma. Y bueno, también vienen algunas sintaxis distintas. Cabe destacar que cada sintaxis va a variar un poco dependiendo de qué gestor de base de datos estés usando. Así que bueno, tú puedes usar este tipo de guía que es gratuito, no tienes por qué pagar. Eso sí, yo te recomiendo la información en inglés, puesto que tú puedes cambiar de idioma. Por ejemplo, aquí puedes traducir al idioma que tú quieras, pero si sabes inglés yo te recomiendo mucho que leas la información en inglés porque es la que viene más completa que en sus otras traducciones. Así que bueno, vamos a continuar creando la base de datos. En este caso vamos a crear la base de datos de departamentos. Primero, ¿por qué? Porque si creamos primero la de empleados, como le queremos asignar una referencia a departamentos, en este caso nosotros ya tenemos que tener definida, no obligatoriamente, ya tenemos que tener definida la base de datos departamento, pero así lo voy a hacer para este ejemplo. Vamos a crear la tabla departamentos, vamos a abrir llaves, aquí adentro vamos a escribir cada una de las atributos que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a ponerle identificador. Después, nombre de la variable que vamos a tener aquí, vamos a ponerle el tipo, en este caso de dato que vamos a manejar. Como sabemos, aquí
tenemos que para el identificador del departamento es un código que involucra tanto letras como números. Entonces, aquí hay un tipo de dato que es el varchar, que nos permite almacenar tanto números como letras juntas. Para este caso, ponemos varchar y entre paréntesis va el tamaño de la variable que nosotros queremos generar. Como por ejemplo, vamos a ver ahora, en este caso tenemos también nombre y capacidad. Entonces vamos a ponerle aquí nombre. También vamos a poner un varchar. Y después vamos a poner capacidad. Y aquí sí podemos poner un número porque capacidad pues simplemente va a tener un número. Aquí me equivoqué y aquí van paréntesis cuando vamos a trabajar creando la tabla. Ahora, ya una vez que tengamos esta estructura, ¿qué nos falta? Nos falta definir la llave primaria. En este caso sabemos que identificador es la llave primaria, pero ¿cómo indicamos que identificador va a ser la llave primaria? Bueno, pues esto también lo podemos buscar por aquí. Por ejemplo, nosotros buscamos aquí, damos clic en primary key y digo, bueno, ¿cómo puedo crear mi llave primaria? Bueno, leo aquí que para MySQL, que es lo que estamos usando, podemos definir después de que hayamos definido el atributo, podemos poner primary key, que es llave primaria en inglés, y entre paréntesis el nombre del atributo que queremos que sea la llave primaria. Hay que tener en cuenta que tenemos que seguir, si vas a usar esta página y vas a usar SAMPP para trabajar, tienes que seguir esta estructura que es la de MySQL y no la de SQL Server o la de Oracle, porque aquí te indica otra manera de cómo trabajar. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer esto, vamos a poner primary key, vamos a poner coma, luego vamos a poner primary key y entre paréntesis vamos a poner identificador. Y de esta manera ya estamos generando lo que viene siendo la tabla de departamentos. Entonces, por ejemplo, validamos que sean estos tres campos y que el identificador sea la llave primaria. Esto lo podemos ver aquí. Aquí, como podemos ver, también podemos ser más específicos y aquí nos indica, por ejemplo, que tanto identificador como nombre son obligatorias. Entonces esta propiedad de obligatoriedad lo podemos definir también por código. Entonces vamos a poner, en este caso, como la llave primaria por regla general no puede ir vacía, pues no lo vamos a indicar para esto. Pero para, por ejemplo, nombre, vamos a poner, en este caso vamos a checar estas palabras que son not null. Entonces se ponen después de indicar el tipo de dato. Entonces aquí vamos a poner not null para indicar que nombre de un departamento no puede ir vacío. Entonces ya nosotros, por ejemplo, ya damos clic en continuar y se ejecuta la sentencia, por lo que nosotros ahora ya tenemos una tabla de departamentos que por el momento está vacía. Ahora vamos a seguir en nuestra base de datos y vamos a crear la otra tabla. En este caso vamos a crear la tabla empleado. Abrimos paréntesis, ponemos punto y coma al final y vamos a poner identificador, que va a ser, en este caso sí puede ser int, que significa numérico, que nada más es de puros valores numéricos. Entonces será nombre va a ser otra vez varchar. Los nombres en general pueden tener 30 letras. También creo que también tenemos como propiedad que es obligatorio, sí. Luego tenemos que especificar edad y departamento. Así que bueno, entonces vamos a poner not null aquí. Y edad, que también va a ser numérico. Y departamento, que va a ser varchar. En este caso, como vamos a hacer una llave foránea y vamos a usar el atributo departamento que haga referencia al identificador de cada departamento, tenemos que verificar que sea del mismo tipo. Si nosotros olvidamos de qué tipo era departamento, podemos ir aquí a la tabla de departamentos y darle a abrir nueva pestaña para no cerrar esta pestaña. Y nos vamos a estructura.
Aquí podemos ver lo que es la estructura y nos damos cuenta, para la columna que tiene identificador, que es nuestra llave primaria, tenemos que es tipo varchar 10. Entonces ese mismo valor lo vamos a ingresar aquí. Entonces vamos a poner departamento varchar 10. Posteriormente vamos a poner que primary key va a ser nuestro identificador y que vamos a hacer la referencia de nuestra llave foránea. En este caso nuestra llave foránea va a ser departamento que hace referencia a la tabla de departamentos en el atributo identificador. De igual manera, si uno quiere validar lo que es esta estructura, aquí me faltó un coma, por eso me marcaba error, nosotros podemos crear relaciones, pero si nosotros tenemos dudas sobre cómo se crean relaciones, de igual manera podemos buscar aquí la información directa sobre cómo trabajar los códigos. En este caso yo ya aquí tenía preparado para que tuvieras que también esta página habla acerca de las llaves foráneas. Así que bueno, regresamos aquí. Algo que yo te recomiendo si vas a trabajar aquí es que copies la sentencia antes de que la vayas a ejecutar, porque si llega a haber un error, se te va a abrir el error y el código que hayas escrito se te va a borrar. Entonces yo te recomiendo copiarla antes de que la ejecutes. Ya como podemos ver aquí, ya se ha creado nuestra tabla empleado también. Y entonces ya tenemos una tabla empleado y departamento. Ahora podemos ingresar datos a través de esta. Entonces podemos decir que, por ejemplo, vamos a checar la estructura. Aquí podemos ver que la estructura se respeta. Estamos siguiendo los mismos pasos. En este caso, cuando vimos que el identificador aquí te indica la propiedad de nulo, habíamos visto que tanto identificador como nombre para ambos casos tiene que ser obligatorio. Entonces aquí nos sale la propiedad de nulo, no, es decir que es obligatorio. Y en estas propiedades de edad y departamento puede ir nulo, o sea sí, lo que significa que puede ser que no ingresemos una edad o un departamento. Así que bueno, vamos a comprobar esto. Ok, primero lo que vamos a hacer es insertar en la tabla de departamentos. Vamos a hacer insert into para decir inserta en departamentos, en la tabla de departamentos, los valores con la palabra values de, en este caso vamos a poner entre paréntesis los valores, y si volvemos a recordar, departamento en su estructura tiene 3 atributos, que los dos primeros son varchar, es decir cadenas de texto, y el último que es capacidad, que es únicamente numérico. Para nosotros definir valores varchar, es decir cadenas de texto, lo hacemos mediante las comillas. Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a ingresar el primer departamento, en este caso creo que era este F01, que era el departamento de financieros con una capacidad de 25. Entonces ponemos la capacidad y el nombre del departamento, que era financieros. Entonces ya una vez que tengamos esto aquí, pues vamos a ejecutar y ya tenemos nuestra primera inserción. Ahora vamos a ir a la tabla de departamentos, le damos clic a la tabla y ya vemos que ya tenemos un departamento, en este caso el de financieros, con su identificador. Ahora vamos a ingresar también un empleado. En este caso en la tabla de empleados vamos a ingresar un empleado que contenga también le vamos a asignar al departamento que acabamos de poner. Entonces lo repetimos igual, insert into empleado values, y adentro de los valores vamos a poner, en este caso, cada uno de los valores. Si recordamos, en este caso empleado, nos vamos a la estructura para recordar, tiene identificador, nombre, edad y departamento, cuyo orden es número, varchar, número, varchar. Entonces le vamos a dar primero un código. Yo en este caso le voy a dar el código 123. Después le voy a poner un nombre. Después lo que requería era la edad. Le voy a decir que tiene 25. Y el departamento, que en este caso vamos a usar el mismo código que era F01. Aquí para este gestor de base de datos no importa las mayúsculas y las minúsculas, pero se recomienda que tengan el mismo valor.
En este caso vamos a ejecutar nuestra sentencia y vámonos a la tabla empleado. Como podemos ver, ya se nos ingresó el empleado Juan y sus datos, así como su departamento. Y de hecho, si se fijan, aquí ya nos marca como se ve diferente aquí el valor a diferencia de los demás, porque nos da opción para darle clic y nos lleva exactamente al registro en la tabla de departamentos a la que hace referencia esta llave foránea. Si damos clic, nos va a cargar y nos va a llevar exactamente al registro. Y bueno, esto es todo por la introducción al SQL. Bien, ya para finalizar, lo único que quiero es recomendarte, por ejemplo, ya te había yo recomendado un lugar gratuito en el cual tú puedes aprender acerca de SQL. Como ya te había mencionado, te recomiendo que esta información la leas en inglés si sabes inglés, si no, pues puedes traducirla. De igual manera, te voy a hablar acerca de Oracle Academy, que es un centro donde tú puedes aprender cómo desarrollar bases de datos, así como su propio modelamiento. La ventaja que tiene es que te dan asesoría, pero la desventaja es que esta enseñanza tiene costo. Si bien tienen un curso gratuito, solo te enseñan las nociones básicas del SQL y te invitan a formar parte de su academia. Obviamente el costo es algo elevado, pero la ventaja es que te están asesorando en todo momento, y aparte, si adquieres el examen, que también tiene un costo adicional, se te puede certificar en bases de datos. Entonces, la ventaja que tienen es que te ponen ejercicios de la vida real y cómo puedes mejorar tus bases de datos para hacerlas más precisas sin estar redundando tanta información. De igual manera, existen muchos cursos. De hecho, yo en un futuro, a manera de spoiler, voy a crear un curso. En este caso, el curso va a hablar acerca de ejemplos para mejorar las bases de datos y cómo tú puedes ser más preciso. Ya para finalizar, quiero hacerte una invitación brevemente a Init, que es una comunidad. Puedes tú obtener cursos gratuitos. En este caso, si tú quieres ingresar a Init y quieres colaborar, en este caso tú entras aquí en la descripción de este video, o si no, entras en la descripción de cualquier video, ahí vienen los enlaces a Init, te afilias y si quieres aportar algún conocimiento que tú tengas, lo puedes hacer, y como recompensa puedes obtener cursos de paga de manera gratuita. En este caso, Init da introducciones a temas de la programación, inclusive videotutoriales para resolver problemáticas muy específicas. Esto con el fin de apoyar a aquellas personas que quieran iniciarse en cualquier rama del mundo de la programación. Así que te agradezco por ver este video y te invito a Init. Muchas gracias, te recuerdo mi nombre, soy Armando Osuna. Y te pongo aquí abajo mis enlaces a mis páginas donde voy a estar hablando acerca de más temas de programación. Gracias por tu atención.